Les doy la bienvenida a quienes se vienen integrando. Buenos días también. Un saludo a quienes irán a ver esta grabación después. Eh, Todas las clases van a ser subidas a YouTube y también el enlace, el respectivo video va a estar en el aula virtual, donde la verdad no he revisado desde la última vez que ingresé. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Voy a ingresar al aula virtual para ver cuántos de ustedes eh, están acá en el aula virtual, cuántos no. Yo espero que todo el mundo esté en el aula virtual ya ingresado. Pero el aula virtual cuya clave es la misma que el del correo electrónico. No la vamos a actualizar, ¿no? Raúl Ramírez viene ingresando, donde tenemos geometría. Geometría 1, semestre 2. Aquí está. Aula nueva. Participantes. Tengo 12, incluido yo. Así que hay gente que falta. Está Alejandra, Anaí, Carla, Felipe Cádiz, Felipe Solorzano, Geraldine Serrano, Gonzalo Cartés, Héctor Caro, Pablo González, Raúl Ramírez y Rocío Fredes. Tengo esas personas solamente. O sea, el resto recuerden que había una clave de automatrícula. Hola, profesor, yo recién me inscribí en la asignatura, dice Matías, el jueves, así que no me ha llegado nada, claro, y no estoy inscrito en el aula por lo mismo. Entonces tú, Matías, con tu cuenta del aula virtual, déjame ver aquí, tienes que ingresar a este curso que se llama Geometría 1, 2 semestre. Bueno, aquí el código es 22224-2S, y hay una automatrícula. Esta automatrícula tiene por clave Geo, Geo 12 o Geo 1 2022. En el fondo Geometría 1 2020, 2 de segundo semestre. Voy a dejar esta clave igual en el chat por si alguien la necesita. Así que, bueno, en esta aula virtual vamos a ir dejando los apuntes diarios. O sea, aquí en apuntes va a haber una carpetita a partir de hoy con los apuntes que revisemos clase a clase. En respaldo a clases va a haber una página en donde podrán encontrar todos los videos de las clases, tareas y talleres, bueno, las tareas de GeoGebra que vamos a ir haciendo a partir del jueves. En ayudantía vamos a dejar ese espacio para él o la ayudante, no sé quién será este semestre, no he recibido información al respecto. Y en las evaluaciones van a estar los links a las respectivas evaluaciones, ¿ya? Dice, Oli, grupo, curso, este chat, WhatsApp, para que se unan, ¿ya? Yo le voy a pedir un favor, Pablo. Este es mi número. Si me pueden agregar, más que nada porque los grupos, un grupo de WhatsApp del curso es la manera más rápida de comunicarnos en caso de que a veces haya dificultades para una clase, que suele ocurrir. Y así también cada uno de ustedes, si de pronto tiene alguna dificultad, me puede escribir rápidamente. Si bien mi correo es gabriel.mesa@usach.cl y yo respondo los correos relativamente rápido, no dejo pasar más de un día que no respondo un correo, a menos que sea fin de semana. Y si es urgente, igual lo respondo rápido. El WhatsApp igual es rápido. Ya, así que dejo esa información.
Hoy día íbamos a comenzar con la primera parte del curso, pero ya que puede que haya compañeros y compañeras nuevos y nuevas, repasemos cuáles son los acuerdos que tomamos la semana pasada con respecto a la clase. Bueno, el aula virtual está acá, la clave de matrícula, el horario que es martes, miércoles de 8 a 9 y jueves de día 11, y las evaluaciones son bajo los lineamientos de la universidad. ¿Qué otra cosa importante tienen que saber antes de comenzar el curso? ¿Cuál es el programa? ¿O cuáles son las evaluaciones? Las fechas las da, usted sabe, la carrera. Eh, las, eh, las unidades, una introducción histórica, una presentación axiomática de Hilbert, una congruencia de triángulo, paralelismo de semejanza, etc. Y lo que siempre importa a los estudiantes, vamos a tener 3 evaluaciones durante el semestre que valen 20, 25 y 30 respectivamente. Los talleres de GeoGebra valen un 10% y los controles que se hacen en ayudantía valen un 15%. Entonces, hoy, antes de ver la axiomática de Hilbert, voy a traer algo de, de el semestre pasado para comenzar con algo muy similar a lo que comenzamos el año pasado, o sea, el semestre pasado. Eh, Recuerde que aquí hay una parte en la que se habla de las evaluaciones donde no necesariamente es igual a hoy. Entonces vamos a revisar y aquí necesito participación de la muchachada, de la people, de la gente, de los futuros profesores. Bueno, hoy día, para comenzar este curso de Geometría 1 de la USACH, de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, la ex licenciatura en Educación Matemática y Computación a la que pertenecí y sigo perteneciendo con mucho orgullo, quisiera hacer unas preguntas iniciales antes de comenzar. Primero, ¿por qué enseñar matemáticas a nuestros estudiantes? Y a mí me gustaría leerlos y leerlas o escucharlos y escucharlas. ¿Por qué hay que enseñar matemáticas a nuestros estudiantes? Bueno, voy a partir yo. ¿Ya? Porque creo que es o sea, porque siento que la matemática es una herramienta que puede ser utilizada en el día a día. No solo como una ciencia exacta, sino que algo más cotidiano. Más cotidiano. Por ejemplo, dame un ejemplo de algún uso cotidiano que tenga la matemática. No sé, yo creo que algo súper básico, tal vez, ir a comprar el pan. Claro, ¿No? sí. A pesar de que siempre dice, oye, ¿cuándo voy a usar las ecuaciones de segundo grado para ir a comprar el pan? Sí, po. ¿Cierto? Y nos falta el que nos dice, oye, ¿cuándo voy a ocupar un método de aproximación de raíces cuadradas yo en la vida? ¿O cuándo voy a ocupar los logaritmos en la vida? Bueno, probablemente no se ocupen. O sea, yo todavía no, eh, por la forma, por la vida que yo llevo y donde trabajo, el único lugar donde ocupo el teorema de la integración por partes es cuando enseño el teorema de la integración por partes, el teorema de la vaca. ¿Alguien más que nos quiera ayudar a responder esta pregunta de por qué enseñamos matemáticas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene nuestra profesión? Yo, o ¿Sí? sea, yo creo que más que nada porque a través de la matemática es como un lenguaje para modelar el mundo en el que vivimos. Entonces, es Me gusta eso. necesario como para comprender fenómenos que pasan y también como para construir cuestiones, pues, como más en aplicaciones, dependiendo de algunas Modelar profesiones. el mundo, me gusta eso. Matías dice, porque la matemática es una herramienta que te sirve en todo momento. Y ahí es donde yo quiero interpelar esa respuesta, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Matías, y con lo que tú dices, Felipe. La matemática modela, me ayuda a modelar y la ocupo en todo momento.
pero no ocupo la matemática escolar en todo momento. La matemática que yo le voy a enseñar a mis estudiantes no la ocupo en todo momento, o pareciera que no la uso en todo momento. Y ahí está la primera pregunta. ¿Alguna vez han visto los planes y programas del Ministerio de Educación, cierto? Supongo que sí. Y hay una parte que cuando uno tiene que planificar casi siempre se la salta, que es la introducción a estos planes y programas. Y en esa se da el objetivo general que tiene todo el currículum de matemáticas. Y una de esas cosas es utilizar el pensamiento matemático para resolver problemas. ¿Y en qué consiste el pensamiento matemático? Por ejemplo, una de las cosas que tiene resolver problemas mediante el pensamiento matemático es la capacidad para reconocer patrones, establecer conjeturas, definir modelos, demostrar propiedades. ¿Y por qué el reconocer patrones, definir modelos y demostrar propiedades es tan importante para la humanidad? Para nosotros. Es decir, ¿por qué la humanidad desarrolló la matemática? O sea, hubo un momento en nuestra historia en la que la humanidad no usaba matemáticas como la conocemos hoy. Por ejemplo, antes de la existencia del concepto de número. Entonces, piense usted en un humano primitivo. ¿Para qué le servía la matemática a un humano primitivo? ¿O por qué tuvo que, por ejemplo, nacer el concepto de número, o el concepto de área, el concepto de medida, el concepto de ángulo? ¿Qué la humanidad ha desarrollado la matemática? ¿Qué se les ocurre? En estos años de estudio de pedagogía en matemática, ¿nos hemos preguntado eso? Profesor, ¿Sabe? Como esa persona en las encuestas que dicen no sabe, no responde. ¿Por quién va a votar? No sé. Siempre hay un porcentaje pequeño de personas. Mira la estadística. ¿Por qué nació la estadística? Bueno, en algún momento pregúnteme cuál es mi opinión de la estadística. Una buena opinión, evidentemente, pero ¿cuál es el objetivo de la estadística? La humanidad desarrolló matemáticas, así como decía Felipe, para modelar algo que parecía incontrolable. La naturaleza, el mundo en el que vivimos, para el humano es incontrolable, no es manipulable. Pero puedo reconocer patrones, ¿ya? ¿Es posible encontrar un significado natural o histórico a cada contenido matemático? Es decir, enseñar desde un uso real cada contenido matemático que está en el currículum. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que en teoría sí, pero a medida que se va como complejizando el material, como que uno va, ¿cómo se llama esto? Como usando recursos que ya enseñó con cosas como básicas. No sé si me explico. Sí, o sea, uno estaría tentado a decir que toda la matemática escolar tiene un significado natural o histórico desde el cual se podría enseñar. Por ejemplo, es algo que postula la socioepistemología, que hay prácticas sociales que generan conocimiento matemático. ¿Ya? No sé si se puede, dice Gonzalo, no sé si se puede enseñar así, pero se supone que la matemática nace por problemas de la vida que alguien intentó resolver, de la vida o de otras ciencias, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué muchos estudiantes se sienten alejados de la matemática, creen ustedes? Yo creo que más que nada porque al final hay como solo una respuesta correcta o como exacta. Y como que si te equivocas,
en una parte tenéis todo malo. Yo creo que eso como que es el problema a la hora de enfrentarse a la matemática. Ya. Sí, o sea, está esta creencia correcta de que al fin y al cabo ciertos procedimientos matemáticos y ejercicios matemáticos tienen respuesta única y una forma de hacerlos bien, y el resto está mal. Entonces, como que deja poco espacio al pensamiento lateral, cuando debiese ser lo contrario. A ver, nosotros en este curso vamos a ver una versión de la geometría sumamente axiomática, es decir, sumamente teórica. Pero vamos a intentar, a través de lo que usted va a aprender en GeoGebra y en lo que va a estudiar de geometría escolar, a todo esto, el librito de geometría escolar que está en el aula virtual, usted para la primera PEP, de forma personal, va a estudiar las unidades 1, 2 y 3. ¿Ya? Unidades 1, 2 y 3. Alguien anótelo por ahí y póngalo en el grupo. Para la primera PEP, estudiar las unidades 1, 2 y 3 del libro de geometría escolar. Es algo que todo profesor y profesora de matemáticas debe saber. Usted debe llegar, usted de hecho debió haber empezado la universidad sabiendo eso. Yo sé que no todos lo sabemos, o sea, yo empecé la universidad sin saber todo eso y no tengo por qué pensar que aquí hay todos son excepciones a la regla. Puede que haya alguno o alguna de ustedes que sí, que tenga clara la película con respecto a geometría. Sí, somos varios, sí. Yo, por ejemplo, yo llegué a la universidad sin tener idea clara de lo que era la geometría, o sea, de lo que era la trigonometría. Y por eso mi tesis del magíster la hice con trigonometría. Bueno, muchos estudiantes entonces se sienten alejados de la matemática. De hecho, según la UNESCO, aproximadamente el 20% de la población mundial le gusta, entiende y practica y sabe matemática, y el resto, el 80% de la población mundial, o no le gusta o no la entiende. O sea, saber matemáticas a un nivel avanzado te coloca o te ubica en una cierta élite intelectual a nivel mundial. 1 de cada 5. Y nuestros estudiantes sienten que la matemática es algo muy difícil, muy difícil. A usted le tiene que pasar que en algún momento le preguntan, oiga, ¿y usted qué estudia? ¿O qué hace? No, yo estudio en la universidad. ¿Y qué estudia? Pedagogía en matemática. Y te hacen ese gesto como que, oh, y así como que te repele alguien. Me ha pasado hasta con médicos. El pediatra de mi hija un día me pregunta cuando nos estábamos recién conociendo, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy profesor. ¿De qué? Matemáticas. Oh, es como... Yo digo, se supone que los médicos son tipo secos. Y no, o sea, ellos me dicen, oh, qué difícil. Y ahí, bueno, no va a estar uno explicándole a cada persona que te dice eso. Mira, en realidad no, lo que pasa es que nos han alejado del verdadero uso de la matemática, que es modelar la realidad, que es resolver problemas, que es utilizar el pensamiento crítico, y nos han hecho creer que la matemática simplemente es saberse una serie de procedimientos y teoremas que son precisos y exactos para resolver. Aquí vamos a tratar de, a pesar de lo teórico del curso y de lo axiomático del curso, que en ese sentido es sumamente rígido, dar espacio a que usted, cuando tenga que hacer demostraciones, pueda hacerlo de varias maneras. ¿Ya? Entonces, el primer número registrado no es lo mismo que el primer número pensado. ¿Ya? Probablemente el primer número pensado sea el 1 y el 2. De hecho, antropólogos han descubierto que en algunas tribus, digamos, que han tenido poco contacto con el resto de la humanidad, no voy a decir que no han tenido contacto con la civilización, porque eso es quitarle dignidad a la cultura de la que voy a hablar. Así como cuando dicen
América antes del descubrimiento o de la llegada, digamos, voy a decirlo así. No voy a decir tampoco conquista, invasión, ni mucho menos, pero sí voy a decir algo neutro. Antes de la llegada, los españoles, no estaba civilizada para nada. O sea, cualquier revisión histórica sencilla te va a mostrar de que todo lo contrario. La civilización americana estaba en un punto bastante álgido, bastante alto. Pero en ciertas comunidades humanas que han tenido poco contacto con el resto de la humanidad, existen solamente 3 números, que son el 1, el 2 y el muchos. Y para los niños pequeños, los niños y niñas pequeñas, si usted tiene contacto con algún niño o niña que tenga 2 o 3 años, ellos tienen sentido para el 1, el 2 y el muchos. ¿Ya? Bueno, el dicho son multitud. Para algunos, por ejemplo, los números estaban relacionados con conjuntos. Habían palabras distintas para decir 3 personas y 3 pájaros. Entonces, el primer número registrado no es lo mismo que el primer número pensado. Porque yo puedo pensar en los números, puedo contar, y otra cosa es cuando escribo el primer número. El concepto de número nace por la necesidad de establecer una relación de orden entre conjuntos, lo voy a decir así, una relación de orden entre conjuntos. Sin embargo, esa forma de decirlo tan técnicamente, en el fondo, es saber quién tiene más de algo. Eso es establecer una relación de orden entre conjuntos. ¿Quién tiene más de algo? O sea, si yo tengo un rebaño de ovejitas, necesito saber si al día siguiente sigo teniendo la misma cantidad de ovejitas. Si no está viniendo un depredador a comerlas. Si no está viniendo mi vecino a robarlas. Si no están cayendo enfermas a medida de que durante la noche. Y para establecer el tamaño de mi conjunto, para saber si está aumentando o disminuyendo, necesito contar. Ahí nace el concepto de número, para definir el tamaño de conjunto. Por tanto, el concepto de número está intrínsecamente relacionado con el concepto de conjunto. El primer número registrado no se registró en ninguna civilización de las que se conoce como civilizaciones prístinas. Una civilización prístina es una civilización de la que no se tiene antecedentes que haya recibido influencia de otra anterior. Por ejemplo, los romanos, la civilización romana recibió influencia de la civilización griega. La civilización griega recibió influencia de la civilización cretense. La civilización cretense o minoica recibió probablemente influencia de los fenicios de los acadios de los babilonios. Y ahí recién paramos. Parece que los babilonios son una civilización prístina. Así como los egipcios, los hindúes, los chinos, los mayas, antes que los aztecas. Los aztecas no son una civilización prístina. Y los incas en Sudamérica. O sea, ahí tenemos incas, mayas, egipcios, babilonios, chinos e hindúes, las civilizaciones prístinas. Y el primer número registrado es muchísimo anterior a eso. Pero muchísimo anterior. Es lo que se conoce como el hueso de Lebombo. Esta información y estas imágenes yo las saqué de un canal de YouTube que se llama Lemmings Math, me parece. No tengo el nombre exacto. Y le invito también a usted a buscar canales de YouTube que hablen sobre cosas que le interesen. ¿Cuántos canales de YouTube que hablen sobre matemáticas y que no sean Julio Profe, a quien le tengo un gran respeto, pero él resuelve problemas y ayuda a estudiar? Pero que hablen de matemática, ¿conoce usted? Si no conoce, tarea, busque, averigüe. Derivando es uno conocido. Sí, de hecho, estuvo a punto de venir Eduardo Sáenz el año pasado, y por el estallido y después, bueno, la pandemia que afectó primero a España, no pudo venir. Así que, bueno, también hay canales de historia, canales de ciencias. A mí que me gusta mucho la historia, sigo principalmente, a ver,
1, 2, 3, como 4 canales. Pero eso es la historia. El mapa de Sebas, que es un joven peruano que hace videos muy interesantes. Academia Play. Bueno, el hueso de Lebombo es un huesito que se encontró hace más de 40.000 años, en el que estaban grabadas o habían cortes en el hueso, que eran un número bastante especial. Eran 29 cortes en este hueso. 29 cortes. Era un huesito donde había 29 cortes. Y este concepto de 29 tenía una representación, para nosotros tiene una palabra, que es 29, y además tiene un símbolo, que es el 2 y el 9. Quantum Fracture hablan de ciencia general, pero son interesantes. Sí, son súper interesantes. Sis How no lo conozco. Quantum Fracture sí. Son súper interesantes, sí. Bueno, le digo, una cosa es el concepto y otra es la representación. Y así como este huesito, han aparecido muchísimos otros a lo largo de la historia. Este es el más antiguo, pero todos con entre 28 y 32 marcas, siempre. Entre 28 y 32 marcas, 29, 30, 28, 31, etc. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá eso? ¿A qué se deberá que el primer número registrado sea el 29? ¿Qué se deberá? Y por algo yo aquí puse un dibujito de la luna. Días a lo mejor, dice Carla. Exacto, Carla. La luna tiene mucho que ver. Porque se cree que este huesito lo que hacía era contar la cantidad de días en que la luna estaba en la misma posición en el cielo al anochecer. Como ustedes saben, si hacen una inspección del cielo nocturno cada día, se darán cuenta que cada noche la luna está un poquito más hacia el oeste. No, un poquito más hacia el este cada noche. Por ejemplo, hoy día estamos con la luna, estuvimos hace un par de días con luna nueva, y ahora la luna va a estar creciendo. ¿Y la próxima luna nueva cuándo será? Bueno, probablemente en 28 días más. Ahora, pensemos en las estrellas. Ahí tenemos algo que ocurre todas las noches, que es súper interesante. El humano primitivo miraba el cielo nocturno y encontraba cierta regularidad. Por ejemplo, que las estrellas nocturnas no cambiaban su posición relativa a otras. Es decir, las formas que identificaban el cielo no cambiaban unas con otras. Pero sí notó que a lo largo de la noche se movían, como todas juntas, alrededor de un punto. En el hemisferio norte, ese punto es una estrella que no se mueve, que es la estrella polar. En el hemisferio sur, ese punto es un punto imaginario que se llama Polaris Australis, en el que la Cruz del Sur, en la constelación de la Cruz del Sur, apunta. Y notó también que así como la luna se movía, las estrellas también se movían cada noche, un poquito más arriba, un poquito giraban cada vez. Pero a diferencia de la luna, este movimiento de las estrellas no se hacía cada 28 días, sino que se hacía cada 365 días. Ahora, ¿por qué era importante esto? Porque en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, en nuestro hemisferio, durante el día, las estrellas que están en el cielo durante el día no se ven porque la luz del sol las opaca. Y durante la noche hay estrellas que se ven.
pero se dieron cuenta que habían ciertos días en que ciertas constelaciones se veían y otras no, y después de muchos días aparecían nuevas constelaciones en el cielo y desaparecían otras. O sea, de alguna forma, el paso de los días daba paso a que viéramos cierta cantidad de estrellas, ciertas formas en el cielo. Y eso fue importante para ellos, porque había una relación entre lo que ocurría en el cielo y lo que ocurría en la tierra. Cuando habían ciertas constelaciones en el cielo, por ejemplo, aparecían frutas en los árboles, llegaba la primavera, había más calor, los días eran más largos. En cambio, cuando habían otras estrellas en el cielo, los días eran más cortos, más fríos, los árboles ya no tenían hojas, ya no había dónde encontrar comida. Entonces se dieron cuenta de que lo que pasaba en el cielo influía en lo que pasaba en la tierra. Entonces, para el humano primitivo era evidente que eso era un control divino desde el cielo hacia la tierra. O sea, esas cosas que están en el cielo controlan lo que pasa en la tierra. Y aquí voy a volver un poquito al tema de la luna. Hay un ciclo natural de la mitad de los humanos que también tiene entre 28 y 32 días, ¿cierto? Por tanto, era muy natural pensar que así como la mujer era la que daba la vida a través del nacimiento, digamos, la luna fuese mujer y estaba relacionada con la fertilidad. O sea, la gente se dedicaba a pensar en esto. Y de alguna forma ciertas estrellas o constelaciones estaban relacionadas, por ejemplo, con el calor, con el frío, con las cosechas, con los ríos. ¿Por qué? Un ejemplo es la estrella Sirio. La estrella Sirio es la estrella más luminosa del firmamento nocturno. Pero de la misma forma que las constelaciones que mostré hace un ratito atrás, no siempre es visible todo el año. Hay un momento del año o una parte del año en que no aparece, en que no está, porque está opacada por el sol. Pero hay una noche en el año en el que Sirio, a la madrugada, sale un poquito antes del sol. Pero un poquito. Tanto así que es posible verla. Y es lo que se llama primer amanecer de Sirio. ¿Qué se dieron cuenta en la antigüedad? Por ejemplo, los egipcios se dieron cuenta de esto y para ellos fue muy importante. Que el primer amanecer de Sirio y el siguiente primer amanecer de Sirio estaba separado por 365 días. ¿Ya? Y ahí teníamos 3 formas de medir el tiempo. El sol, es decir, el sol giraba todos los días y por tanto cada vez que el sol pasaba era un día. Puedo medir el tiempo en días. La luna, su posición relativa en el cielo era la misma cada 30 días. Y las estrellas, su posición relativa en el cielo era la misma cada 365 días. Y esta forma de contar el tiempo la tenemos hasta hoy en los días, los meses y los años. Hasta el día de hoy. Y aquí quiero detenerme en algo. Nuestro sistema numérico, ¿en qué numerito se basa? El sistema métrico decimal. ¿No? ¿En el 10 o no? En el 10, claro. Tenemos 10 símbolos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cuando llegamos al 9, para pasar al siguiente, empezamos a mezclar los símbolos. De 10 en 10. Cuando hacemos 10 veces 10, agregamos un símbolo más, 100. Cuando hacemos 10 veces 100, agregamos un símbolo más. ¿Y por qué creen que el día es tan importante para nosotros? Alguien me dice algo en el chat.
Por los dedos, exacto, Gonzalo. Porque contamos con los dedos. Con los dedos. Cuando uno es pequeño y le enseñan a sumar, 3 más 4, pone 3 deditos en una mano, 4 en el otro y los cuenta. ¡Pum! Deditos. Nuestro sistema se basa en el 10. El sistema numérico de los mayas se basaba en el 20. ¿Por qué creen ustedes que ocurría eso? El sistema numérico de los mayas se basaba en el 20. ¿Por qué ocurriría eso? Por los pies, sí. Contaban con las manos y con los pies al mismo tiempo. La patijuaya, exacto. Exacto. O sea, la forma que tenemos de contar, de medir, está relacionada con lo natural, sí o sí. Y ahí la geometría, ¿qué nos pinta la geometría en esto? Vamos a ver un poquito más rápido. Primero, las estrellas describen círculos en el cielo a lo largo del año y a lo largo de la noche. O sea, está la circunferencia ahí. Segundo, un círculo dura 365 días en el año. En la antigüedad se dividió el círculo en 360 partes y hasta el día de hoy estamos dividiendo el círculo en 360 partes. Podríamos decir que un grado sexagesimal, es decir, la forma en que tenemos de medir los grados, está relacionado con el movimiento de una estrella entre un día y otro. También podría ser, hay que ser sincero, esto no es a rajatabla. También podría ser que el 360 tiene muchos divisores. Por ejemplo, el 360 sus divisores más pequeños son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 15, el 18, el 20, el 21, no, el 21 no, el 20, el 24, el 25, no, el 25 tampoco, 24, 30, o sea, tienen muchos divisores. Y también se cree que es porque los babilonios contaban en base al número 60. ¿Y el 60? ¿Qué tiene de especial? Dirá usted. Oye, voy a encender mi cámara, pues no sé si ando muy presentable, estoy un poquito chascón. Porque lo del 60 igual voy a tener que explicar algo. Ahí estoy. Hola, me presento. Espero que no se lleven una decepción. Supongo que en algún momento me han visto por ahí en la universidad. Espero, si no... Bueno, mi pregunta es, ¿el 60? ¿Qué tiene de especial el 60? Primero, el 12 y el 60 es una forma de contar con las manos. Y el 12 también es un número bastante especial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que nuestro sistema está en base a 10, que los mayas contaban en base al 20. Y el 12 todavía está presente hasta nuestros días. ¿Por qué el 12 y el 60? Porque los babilonios contaban con las falanges de sus dedos. Y contaban, ahí se ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y por qué no usaban el dedito gordo? Primero porque tiene solamente 2 falanges visibles. Y segundo porque contaban apuntándose las falanges de los dedos con el dedito gordo, con el pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tú le podías comunicar un número a una persona con una mano, del 1 al 12. Por ejemplo, ese número, uno sabe que es el 9. Decir así. El 8, el 7. El 6, el 5, el 4. El 3, el 2, el 1. ¿Alguien me dice algo en el chat? No es relevante, pero mi hermana tiene una rayita extra. Hubiera fallado en matemáticas con ella. O una rayita extra, ¿dónde? ¿En qué parte del dedo? A eso me refiero. En el dedo chiquitito, tiene así como entre la base de la mano, la primera falange, en el meñique, claro. Ahí tiene como una rayita extra. Se No habría sé hecho si 1, 2, 3, 4 y ahí se le llega hasta el 13. Sí, de hecho lo tiene en las 2 manos, no sabemos por qué, pero lo tiene. Chuata. Repitiendo por siempre.
Está como ese niño que le dicen, escriba el número a continuación, y salía el 20, con palabras, y salía el 23, y el niño ponía 24. Y claro, pues el que continúa del 23 al 24. Pero le pusieron todo malo. Ahora, cuento de 60 en 60, y con mi otra mano me ayudo, aquí estoy, con mi otra mano me ayudo para hacer números más grandes, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una vez. 13, 14, 15, ya con esto, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y paso al siguiente. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y puedo contar 5 veces 12. O sea, por ejemplo, este numerito sería 12 más 9, es decir, 21. Si llego aquí, tomo por ejemplo estos 3 números, aquí tengo 3 veces 12, es decir, 36, y por ejemplo, el último de acá, 36 más 11. Y así, puedo contar 5 veces 12, y 5 veces 12 es 60. Entonces también se cree que por eso el 360 era un número tan particular. Ahora el 12 hasta nuestros días se ocupa, y se ocupa harto. Por ejemplo, se ocupa en las 12 horas diurnas y las 12 horas nocturnas, de donde nació nuestra forma de contarle el tiempo a partir del 12. O sea, el tiempo en el día lo contamos a partir del 12. Y cada hora de estas 12 horas tiene 60 minutos. Casualmente, por acá, casualmente el 60. ¿Se fijan? Bueno, 12 meses en el año, 12 signos zodiacales, hay una cantidad impresionante de figuras míticas y religiosas, divinas, que están relacionadas con el 12. Sin ir más lejos, el 12 es un número que se repite mucho en la Biblia hebrea y también en la Biblia cristiana. 12 hermanos, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, etc. Hércules y sus 12 pruebas, etc. 12 meses del año. 12 en la mitología y la religión, como les decía. Y aún hay gente que en vez de comprar 6 huevos, dice, deme media docena de huevos. Los huevos se venden en docenas. ¿Por qué? Si nuestro sistema se basa en el 10. Raro, por lo menos. O sea, raro si no sé la importancia que tenía en la antigüedad el 12 y el 60. Jóvenes, voy a considerar esto que acabamos de ver. Usted dirá, ¿qué es esto? Como una introducción histórica a nuestro curso, para mostrarles cómo la geometría se relaciona con la naturaleza desde su inicio. No se sabe, por ejemplo, si fue primero el concepto de número y luego el concepto de ángulo. No se sabe si fue primero el concepto de número y después el habla, la palabra. Inclusive no se sabe si es primero el habla y después la música, o viceversa. Son misterios que tiene nuestra historia. El nacimiento de Sirio, como les decía, era muy importante, porque cuando Sirio aparecía, llegaba a la crecida del río Nilo. Y eso, si no se predecía, traía muchos problemas. Pero si se predecía, podía ser sumamente beneficioso para todos. Y quienes poseían este conocimiento eran aquellos que podían conectar la tierra, o sea, el mundo nuestro, con el mundo de aquellos seres que estaban en el cielo y que controlaban todo, con los dioses. Es decir, los primeros en conocer esto fueron los sacerdotes, los monjes. Y también por eso las primeras formas de gobierno eran teocráticas. O sea, en Egipto se decía que el faraón era descendiente directo de los dioses.
Se llegó en algunos momentos históricos, en algunas de las dinastías, a considerar al faraón como un dios. Y los sacerdotes siempre tuvieron mucho poder. Y así ocurre. El conocimiento a lo largo de la historia siempre ha significado poder, no el dinero necesariamente. El dinero es una consecuencia, o el poder, digamos, el poder económico es una consecuencia del conocimiento. Por tanto, respondiendo a la primera pregunta de por qué enseñar matemática a nuestros estudiantes, es porque es la única forma de entregarles poder. ¿Y por qué necesito que todos mis estudiantes, que todas las personas tengan poder para democratizar más esta cuestión? O sea, si el conocimiento es poder y el poder lo tienen unos pocos, ¿cómo puedo democratizarlo? Dándole poder a los demás. ¿Y cómo puedo hacerlo como profesor y profesora? Con conocimiento. Yo creo que esta es una opinión personal, el principal objetivo de la matemática: democratizar el poder. Para que no nos vendan la... Me dio una curiosidad lo que dijo, y según Google, los huesitos se venden por docena por culpa de los romanos. Se vendían por un penique, que eran igual a 12 chelines. Entonces vendían la docena y no tenían que dar vuelto. Los huevitos. Los huevitos. Mira, gracias Carla, me gusta esa... oye, sí, hay que ser curioso de esta vida, hay que ser curiosa. El hueito. Claro, ahora, ¿por qué un penique valía 12 chelines? Probablemente provenga de esto, ¿cierto? Así que, y antes de retirarme, voy a encender mi cámara solamente para, a propósito de eso, un chiste muy malo. Llega un romano al bar y dice, deme 5 cervezas. Dicho eso, como, sí, disculpen, gracias por tanto, disculpen por tan poco. No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Estuvo re buena la clase, quedé loco. Me hubiese gustado haber fumado. Mira, ya la clase de mañana vamos a comenzar ya con lo meramente axiomático y nos vamos a meter ya en la geometría propiamente tal, pero dejémosle espacio en algún otro momento para volver a hablar de esto. Volver a hablar, por ejemplo, de este tipo de cosas, ¿ya? Y si alguien de pronto tiene alguna curiosidad, así como la que nos trajo Carla, porfa, compártala. A mí me encanta saber estas cosas. Un abrazo. Puede ser que algunas veces se use más el 12 que el 10 porque tiene más divisores. Puede ser, Gonzalo. Puede ser. Sí, hoy tiene sentido. El 10 tiene, a ver, el 2, el 5. Fome. El 12, 2, 3, 4, 6. Claro. Estuvo bacán, estuvo bueno. Un abrazo entonces, se cuidan, se portan bien, se Igual, acuestan profe. temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no. Que le vaya bien. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Cuídese, Arturo.